Jack, guitarras gemelas, mascota, temática histórica, Iron Maiden, no, sí, Monument. Monument, banda inglesa, de Londres, Renegades, 2014, 2016, Hellhound, 2018. ¿Qué prometían? El verdadero sonido de metal británico, de heavy metal clásico británico, dicho por ellos mismos, lo que no se escuchaba hace 30 años. Vinieron con esa promesa, bajo bien presente, armonías, dobles guitarras, un buen cantante. ¿Quiénes eran? Peter Ellis, que componía todo, que en verdad era Panagiotis Ilias, un griego, que ya había tenido participación en el tributo griego de Iron Maiden, Beast Over Greece, como Panagiotis Ilias, cantando Moonshine. Llegaron a tener en unos shows a Chris Dale, ex Bruce Dickinson y también conocido de Paul Diano, que ha estado en el círculo de Maiden. La última formación, aparte de Peter Ellis, Louis Stephens en guitarra, el otro de guitarra Dan Baum, y en el bajo Dan Bate, que ahora está en Benediction, y Giovanni Dust, que también ahora está en Benediction. Sorprenden al mundo con el Renegades del 2014, que es masterizado por Scott Atkins, que trabajó con Cradle of Filth, con Amon Amarth. Tiene una participación Richie Faulkner, participa en el tema Rock the Night, y el arte está a cargo de Stan W. Decker, que trabajó con Blackmore's Night, con Primal Fear, con Masterplan. Eso hace que en mayo del 2015 firmen con Roar, el sello griego Rock of Angels Records, y bueno, le dan un salto de calidad y bueno, tiene otro respaldo. The Dog también es masterizado por Scott Atkins. Llegamos al 2018, el Hellhound, y acá los agarra Tony Newton. ¿Quién es Tony Newton? Bueno, todo maideniano debería saber quién es. ¿Se acuerdan cuando Janis Gers no puede participar en un programa de televisión y aparece un guitarrista haciendo playback, donde todo Maiden hace playback? Ese es Tony Newton. También es el fundador de Voodoo Six, una banda de hard rock británica, que entre sus miembros tiene a Joe Lazarus, el sobrino de Steve Harris, y el que se comenta hace años que es el elegido para el caso de que Nico McBride pueda tener algún percance. También es el ingeniero que remasterizó todos los singles de Maiden, todas las reediciones. Produjo el Book of Souls Live Chapter, es el que hizo el Knights of the Dead también, y es el bajista de KK Press, Sermons of the Sinner. Y como si esto fuera poco, es el ingeniero senior en los estudios de grabación Banyan. ¿Qué es eso? Los estudios en la casa de Steve Harris, donde se hizo Fear of the Dark, donde se hizo el X Factor y el Virtual Eleven. Por eso mismo, este disco, el Hellhound, disco del 2018, el Hellhound, está grabado en los estudios de Steve Harris por Tony Newton, los Banyan Studios. Ese año 2018 es el año de consagración de la banda. Tienen Instagram, manejan las redes sociales, tienen mucha bomba a nivel publicitario, tocan en festivales grandes, pero increíblemente a final de año, principio de 2019, desaparecen, no se sabe nada más. Ya dijimos, hay dos de los integrantes que están en Benediction, hay otro de los guitarristas que tiene sus propios proyectos, de Peter Ellis, el griego, el vocalista, el mini Dickinson, de eso no se sabe nada. Yo por lo menos no he podido encontrar información. Si alguien sabe de algo, avise. Estará laburando, habrá dejado la música, cambió el nombre, no lo sabemos. La cosa que nos dejaron 3 discazos, que hay que escucharlos, que si te gusta Maiden tenés que darle. Hoy hay muchas bandas que están haciendo algo parecido. Indudablemente ADN de Maiden, pero bueno, ¿cuánto podía durar? ¿Cuántas ideas pueden sacar? Nos dejaron 3 discazos. Tiene temas como Puente demasiado lejos, a Bridge Too Far, que obviamente habla de la operación Market Garden en Arnhem, Holanda, cuando los paracaidistas quedan entre medio de las divisiones Panzer, muy al estilo de Ice High. Tiene William Kidd, bueno, para los que les gusta Running Wild se acordarán la balada de William Kidd,
que habla del corsario escocés que termina siendo ahorcado por pirata, personaje real, el escocés que fue corsario por el siglo XVIII, que empezó trabajando para la corona como corsario y terminó siendo ahorcado por pirata. Temas históricos, heavy metal tradicional pero con aire fresco, pero bueno, un día se terminó, nos dieron 3 discos y bueno, la pregunta es ¿cuánto tiempo puede durar eso? Haciendo no un Maiden paralelo, pero indudablemente mucho Maiden, mucha melodía, muy parecida, pero bueno, el tema que dejaron discazos y desaparecieron, capaz que fue más un proyecto de un productor y se terminó el contrato. Algún día, si hablamos con alguno de los muchachos, lo sabremos. Una banda a recomendar, por lo menos los discos que todavía se consiguen. Monument, una banda súper recomendable, con esos 3 trabajos todavía se consigue material de ellos. Y bueno, en 2018 lo último que hicieron, se separaron, nunca más se supo nada. Hay una última publicación en Instagram del 2019. Y bueno, lo importante es que dejaron 3 discos que los podemos escuchar. Y ese es el legado que dejaron. Monument, el que no los conoce, préstele atención, que está muy bueno. No existe más. Fue bueno mientras duró. Monument, los cracks que no llegaron. El que tenga alguna data, pongan en los comentarios. Espero que les guste el video. Aguante la mesa de metal.